A continuación vamos a hacer una reflexión, una reseña histórica, jurídica y política, ¿por qué no?, para cerrar este concepto del Estado. ¿Cómo ha sido el Estado? ¿Cómo ha sido visto? ¿Cómo legalmente se ha ido modificando la percepción de Estado desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, ¿no? Vamos a tocar el tema de las características de los últimos gobiernos. Y yo quiero dividir la siguiente reseña con las características más importantes de los presidentes de la República del Perú en tres etapas. Número 1, el de la reforma militar. Número 2, el de la violencia y el autoritarismo. Y número 3, el retorno a la democracia. El primer tópico abarca desde la época del presidente Velasco Alvarado y del expresidente Morales Bermúdez. Básicamente era una etapa de manejo autoritarista del Estado. Los dos venían de Fuerzas Armadas, tenían la ideología de Fuerzas Armadas, fueron elegidos con esa legitimidad creyendo que iban a gobernar adecuadamente para todo el Perú. Sucedió una situación social importante en el Perú a partir de las reformas del general Velasco, ¿no?, en lo que es la reforma agraria. Un cambio destacable política y económicamente hablando, que entendió a la clase obrera como el capital importante de la sociedad. ¿Y qué sucedió en esa época? Lo que sucedió fue que se expropió a manera de bonos de la reforma agraria a los dueños de los fondos. En el norte, bueno, en todo el país, pero especialmente en el norte fue donde se sintió más, porque ahí estaban las grandes cosechas, los grandes caseríos, los grandes latifundios de caña de azúcar. Una de las actividades productivas y extractivas más importantes que tenemos en el Perú, ¿no? Y bajo el lema campesino, el propietario no comerá más de tu riqueza, se justificó la reforma agraria, que tuvo efectos nefastos para esa época. Hubo una violación de derechos flagrante, ¿no? Por más que haya la entrega de un bono de reforma agraria. ¿Qué es un bono? Es la emisión de una obligación. Ok, yo Estado te emito un bono y te obligo a que me cedas lo tuyo y yo te voy a pagar en un futuro. Actualidad, muchas personas de esa época e hijos de los dueños de los latifundistas siguen con los bonos sin poder cobrar. ¿Por qué? Porque hoy no es política de gobierno, no es política de Estado, fundamento, presupuesto para otras finalidades, en lo que es el concepto de costo de oportunidad, que lo vamos a precisar más adelante, aplicado a la política. Entonces, ¿qué pasó? Se dio esta reforma agraria, ¿no?, en todo el Perú. Hubo un sistema económico de sustitución de importaciones, hubo una tendencia estatista, proteccionista, y el Estado no operaba bien, porque la economía no iba bien. Las relaciones eran tensas en esa época. Las relaciones internacionales no eran de las muy buenas con los otros países. Luego llegó el gobierno del presidente Morales Bermúdez con la impronta velasquista, ¿no?, a lo que llegó al gobierno por segunda vez el presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Fue ahí donde apareció por primera vez rezado el inicio del terrorismo. Incluso se le alertó al señor presidente y él precisó ¿qué cosa? Lo siguiente: son avijeos. ¿Cuándo se sintió el terrorismo aquí en el Perú? En Lima. Lima era el Perú en esa época. A partir del coche bomba que explotó en la avenida Tarate en Miraflores.
El presidente arquitecto Belaúnde Terry emprendió una actividad positiva, seguía la impronta del Estado planificador, se hizo lo que se pudo hacer en el contexto de la época. Económicamente no iba bien el Perú, luego hubieron nuevas elecciones y entró el gobierno de Alan García, un gobierno absolutamente nefasto, era un manejo absolutamente impropio de la economía, de la situación de política. La política del país estaba en un caos. Se hizo lo que no se debía hacer en los albores del capitalismo como sistema económico. Se puso el precio a los bienes del Estado, hubieron inmensas colas, hubo mucha demanda, poca oferta, la inflación estalló hasta en un 2000%, los precios subían y bajaban, había inseguridad, y como había inseguridad no había empresas, no se podía hacer empresa, no habían exportaciones, no había seguridad invertida en el Perú, era un caos, no se pagó la deuda por la reforma agraria, se rompieron relaciones con los bancos internacionales, se congeló la banca privada. Entonces el manejo de la economía estatista en su máximo elixir era ya absolutamente más que tóxico. Luego hubieron elecciones en el año 1990, en el cual la disputa era entre el literato Mario Vargas Llosa y el presidente Alberto Fujimori. Una ala del FREDEMO que representaba el Frente Democrático, y un desconocido, ya era rector de la UNI, ¿no? Pero no era muy conocido, y las políticas las políticas propuestas por él eran de un nivel soterrado, no se hacía conocer mucho. Pero manipulación política, hemos visto lo que son las influencias del poder, ¿no? Hubo una publicidad, la publicidad de los partidos, luego la emoción social, el comportamiento de la sociedad respecto a quienes postulaban a la presidencia, que hubo una segunda vuelta de Vargas Llosa y Fujimori, le dio la victoria al candidato desconocido. Este candidato desconocido hizo un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Producto de este golpe de Estado hubo una reforma constitucional. Se convocó a una asamblea constituyente, se cerró el Congreso y se propuso una nueva constitución, que es la constitución vigente a la fecha, que radicalmente, a diferencia de la anterior constitución de 1979, era radicalmente liberalista. Se añadió el capítulo económico, en el que se promovía la inversión privada y que el Estado iba a fomentar la inversión privada. Económicamente el Estado empezó luego de tomar las medidas que iban a doler, como los paquetazos y el shock económico, se empezó a reestructurar la economía en el Estado peruano. Esto se diría que el presidente Fujimori se arriesgó, lo hizo bien, postuló para un segundo gobierno que llegó en segunda vuelta con el destacado líder y profesor Javier Pérez de Cuellar. Ganó por segunda vez Fujimori porque se reeligió. Se crearon instituciones públicas relevantes como el Indecopi, como la SUNAT, como la Defensoría del Pueblo, y económicamente el país iba bien. Luego llegó el año 2000, hubieron dos situaciones. Un parlamentario, que era Fernando Olivera, presentó públicamente un video en el cual el hermano de un ex gobernante regional recibía dinero a cambio de favores del brazo derecho del presidente Fujimori, en ese entonces, Vladimiro Montesinos. Esto provocó una crisis increíble, y una crisis que se desencadenó por actos del Estado que los vivía en carne propia. ¿Por qué? Porque
el Estado hizo lo que no debía hacer. El gobernante se sintió por encima de la ley. Programa basura en televisión, corrupción al más alto nivel, prensa que agredía radicalmente, mortalmente a los adversarios políticos. Entonces este Vladivideo reflejó, conjuntamente con muchos otros, con políticos involucrados, efectos que fueron nefastos para el gobierno de Fujimori, que renunció por fax, ¿no? Era un hecho insólito. Entró como presidente constitucional transitorio el presidente Valentín Paniagua Corazao. Empezó a comenzar esta reforma de la democracia, ¿no? Previamente, no solo los Vladivideos fueron los que hicieron que el presidente renunciara y se fuera, sino la famosa marcha de los 4 suyos del presidente Toledo, que era una protesta que movilizó una cantidad impresionante de gente aquí en Lima y en el Perú, que alzaba su voz de protesta contra la corrupción, mal que aún hoy existe. Llegó el presidente Paniagua, hizo algunas reformas legislativas importantes, retornó la democracia al Perú y estamos en la tercera etapa de la democracia y hemos superado la de reforma militar y la de la violencia y la dictadura. Ahora en esta etapa de reconstrucción de la democracia, el presidente Paniagua convocó elecciones. En 2001 llegó al poder el presidente Toledo. El presidente Toledo, como buen economista, manejó muy bien la economía del Estado, muy buenas relaciones internacionales, pero lo que nos hemos enterado hoy son los manejos de corrupción totalmente flagrantes y escandalosos desde la época del gobierno del presidente Toledo. Elecciones, ganó el presidente Alan García en su segundo, insólitamente ganó. Yo me acuerdo que las noticias para el año 90-92 era prácticamente la pena de muerte social, mediática y popular para Alan García. Considero que el Estado no tiene memoria, el pueblo como componente del Estado a veces se equivoca y mete la pata bien, se equivoca bien. El presidente Alan García siguió un modelo de economía liberal, hubo una buena relación internacional, hubieron programas de gobierno muy interesantes, nuevas elecciones. En ese entonces, en el segundo gobierno del presidente García, se enfrentaba con él un advenedizo, Ollantumala, totalmente radical, con ideas nacionalistas que, como hemos visto, ¿no?, son bastante tóxicas, bastante inadecuadas para un sistema a que nosotros aspiramos. Así es que termina el gobierno del presidente Alan García y el año 2011 es elegido el presidente Ollantumala con un discurso que partía de una hoja de ruta que él propuso y que se alejó. También por debajo de la mesa hubo ese tema de la corrupción, ¿no? Así que la política de gobierno, reiterando, del presidente Humala se llevó, algunos dicen mal, otros bien. En realidad yo les dije que hay que saber elegir. Hay que elegir no solo por los requisitos de la Constitución, sino por lo que no está en la Constitución y que debería estar en la conciencia cívica del peruano para tener ese Estado que nosotros aspiramos tener. Considero que era la falencia académica del presidente Humala, ¿no? Él venía de canteras militares y mal que bien haga una propuesta democrática, iba a pesar más su formación. No fue el radical nacionalista de 2006, en 2011 dijo que iba a seguir una hoja de ruta, no la siguió, se rodeó de tecnócratas, la economía bajó radicalmente, no le fue bien al Estado económicamente, las relaciones internacionales se mantenían regular y hay nuevas elecciones. Y postula la hija del presidente Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A efectos de las elecciones, por un margen mínimo, ¿no?,
y diría yo satisfactoriamente, porque la corrupción, si bien es cierto, es un fenómeno que siempre ha existido, era hija de un corrupto, pues, ¿no? La cuestión es que Pedro Pablo Kuczynski, ministro del presidente Belaúnde en su segundo gobierno, ministro de Economía y Finanzas y premier en el gobierno de Ollanta Humala del 11 al 16, ¿no? En el periodo que le correspondió, y manejó debidamente el gobierno con sus criterios economistas, pero no terminó por un tema de un cuestionamiento político, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, el caso de la compra de votos para que no sea vacada del Congreso. Así que todo esto pesó para efectos de que Pedro Pablo Kuczynski se retire del gobierno y entre su primer vicepresidente, que es el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, que como lo precisé en el principio de la exposición, cuando construimos el concepto de Estado, el soporte político lo da la representatividad del presidente del Parlamento. Kuczynski no la tuvo, pues la mayoría fue de Fuerza Popular del partido de la señora Keiko. Así es que el freno y contrapeso de Montesquieu era bastante marcado. Así es que estaba asfixiado el presidente Kuczynski con un Congreso que no le permitía hacer nada, y le llovían críticas, y llegó este tema de la corrupción de Odebrecht a nivel macro internacional, ¿no? Y el tema de la compra de votos para indultar al presidente Fujimori y para que el presidente Kuczynski no sea vacado. Todo eso sumó, salió Kuczynski, entró el presidente Vizcarra, ¿no? Siendo embajador de Canadá, renunció al cargo, asumió como primera vicepresidencia el cargo de presidente constitucional de la República. Tiene ya un tiempo reciente, está participando en la política del país, está yendo a los pueblos alejados, está proponiendo reformas políticas. Hace poco hubo una reforma económica, fiscal, de subir el impuesto. Hay sugerencias que dicen que pudo haber propuesto echar la base tributaria y recaudar por impuesto a la renta, otros que no le den exoneraciones a que no pagan impuestos. El asunto es que el presidente mismo se califica. El tiempo le dará la razón o lo demandará, como cuando se hacen los juramentos. Y lamentablemente, ¿qué es hoy el Estado peruano? El Estado peruano es el resultado de políticas, el resultado de presidentes, y hoy día el Estado peruano está sensible. ¿Por qué? Porque existieron y hay actos de corrupción. Hay una etóloga, especialista en ética, que dice lo siguiente, y que es muy importante. La corrupción es peligrosa. La corrupción es peligrosa porque cuando se inobserve por parte de la sociedad y se tome como una conducta normal, ahí estaremos en problemas. La corrupción hoy es un delito. La corrupción es una conducta existente en los organismos públicos. Es tan corrupto el que le paga la coima al policía porque me pasé a la luz roja, ¿no? Como a gran escala el caso de Odebrecht, de otorgar licitaciones, me das la mía y te doy la buena pro. Es un rezago de la sociedad, ha existido desde siempre, ¿no? Como existió el nepotismo y otras conductas deseznables. Los gobiernos del Perú no fueron ajenos a ello, y lo importante es reflexionar, tomar conciencia, considerar que somos parte de un Estado y de una patria grande que puede ser cada vez mejor. El Estado peruano existe, no puede haber una sociedad sin Estado, hay que mejorarlo, hay que optimizarlo, hay que ser desde nuestra ciudadanía promotores del cambio, seamos agentes de cambio. Existirán fenómenos sociales,
terrorismo, corrupción al más alto nivel, violaciones a menores de edad, feminicidios. Pero está en nosotros poner en conocimiento por las vías legítimas y con la diplomacia que corresponde nuestra voz, nuestro clamor. Nosotros queremos un Estado que no sea corrupto, que no permita la impunidad, que haga bien las leyes, que se utilicen bien los recursos, que combate eficientemente la pobreza que ha crecido en la curva de crecimiento. Por tanto, pensemos en un Estado peruano que sea promotor de la finalidad pública, que es el mismo Estado peruano, el beneficio del ciudadano. Un Estado que se maneje con funcionarios probos. Sepamos votar. El funcionario probo que tiene ética y tiene formación académica. Que no se base con lo que dice la Constitución. Parlamentario 25 años como mínimo, derecho al voto y capacidad de ejercicio vigente. No. Sepamos elegir a los más capaces, a los más moralmente correctos, porque ellos van a ser los que van a elegir el destino de nuestro país. Elijamos presidentes adecuados. No nos dejemos llevar por lo que no debería hacer, no debería ser. Estamos hablando del totalitarismo, del absolutismo, de los líderes carismáticos, ¿no? de la subordinación, de lo que no debería pasar. La historia día a día sucede. Todos hacemos historia porque todos formamos parte de ella y todos hacemos cultura. Aprendamos a no cometer errores, aprendamos a saber elegir, aprendamos a saber con quién juntarnos, aprendamos a crecer como seres humanos, a seguir las enseñanzas de Dios, de la patria grande, de nuestros padres, de nuestras familias, y tomar conciencia que somos ciudadanos y tenemos el deber de encaminarnos nosotros y a nuestros hijos hacia un mejor Perú.